de la UNED de Madrid, y que es el emprendedor, director de las obras completas de Nietzsche, uno de los mayores especialistas en Nietzsche actualmente, con numerosas publicaciones, monografías, entre ellas pues su último libro, Nietzsche, la experiencia dionisíaca del mundo, que ya me parece que va por la cuarta edición, o por la quinta, y bueno, pues está en el... Debemos agradecerle el estar aquí hoy todos, porque es el principal impulsor y promotor de toda esta experiencia y empresa. El profesor Diego Sánchez Meca nos va a hablar sobre la crítica nietzscheana a la fundamentación kantiana de la moral. Y damos paso. Muchas gracias, Marco, por esta amable presentación. Cuando tuvimos la reunión para fijar el título del congreso, y al final pues quedó como ha figurado en los programas, filología, filosofía y crítica de la cultura, a mí me parecía que era un título muy ambicioso y que abarcaba tres categorías en las que cabía pues una inmensidad de cuestiones y de problemas. A la altura ya de este momento del congreso, en el que ya estamos finalizando, pues no he quedado en absoluto decepcionado, porque las tres categorías se han tratado muy bien. Es decir, se ha hablado de filología, se ha hablado de filosofía, se ha hablado de crítica de la cultura. Y hoy, en particular, las dos conferencias, pues por el azar, van a ser ambas de filosofía, y de filosofía dura. Acabamos de escuchar la espléndida conferencia del profesor Pablo Iorio. Hemos tenido el privilegio de poderle escuchar en un tema que él conoce y domina probablemente como nadie. Y yo he elegido como tema el de la crítica que hace Nietzsche a la fundamentación kantiana de la moral. A Nietzsche se le ha negado durante mucho tiempo la condición de filósofo. Se ha creído que era un ideólogo, un literato, un psicólogo, los más condescendientes. Pero Nietzsche, cuando hay que entrar en el debate filosófico y con filósofos pues, de la talla de Kant, yo creo que no hace mucho menos el ridículo. Es decir, es un filósofo con una importancia, con una lucidez y con una capacidad de meditación que quedan bien de manifiesto. Hay una serie de textos que no voy a poder citar por cuestiones de tiempo, pero la conferencia que yo voy a dar está basada en ellos, y que son algunos aforismos de la Gaia Ciencia, unos cuantos fragmentos póstumos, bastantes, de los años 86-88, y algunos parágrafos muy emblemáticos, ya muy conocidos, del Anticristo, dedicados a Kant. Estos textos, cuando se juntan y se hace una sistemática de ellos, sale una discusión muy interesante con la teoría moral kantiana, que es la que está debajo, que es la que da consistencia y fundamento a los dos grandes libros, o dos y medio, de Nietzsche sobre la moral, que son Más allá del bien y del mal, la generalidad de la moral, y luego el capítulo maravilloso del primero de los ídolos sobre la moral contra la naturaleza. Esta discusión, que en realidad también está Schopenhauer ahí, pero bueno, yo no voy a hablar de Schopenhauer, voy a hablar de Kant, que realmente es uno de los interlocutores de la crítica de Nietzsche. Me parece algo que pone bien de manifiesto el nivel estrictamente filosófico de la discusión de Nietzsche. Todos sabemos que Nietzsche hace una valoración muy positiva, incluso muy laudatoria, del trabajo crítico que Kant hace en la crítica de la razón pura, y en especial de la conclusión a la que llega de que la metafísica no es posible como ciencia. En esa conclusión ve Nietzsche resumirse todo un trabajo histórico de cuestionamiento crítico de la metafísica, que empieza con los sofistas, que continúa con los escépticos, que sigue en la Edad Media con los nominalistas y que en la Edad Moderna
transcurre a través de los empiristas. Todo ese trabajo crítico y la propia reflexión de Kant, que se sitúa en él, llevan a la conclusión de esa afirmación kantiana de que no es posible la demostración de la existencia a partir de la esencia, no es posible deducir el ser a partir de la idea, y eso nos lleva a tener que admitir que la cosa en sí es inconocible y es indemostrable. Por tanto, los grandes conceptos de la metafísica clásica, Dios, alma, mundo, todas esas realidades postuladas por esa forma de hacer la filosofía, dice Kant, no son más que ideas de la razón a las que la experiencia no puede proporcionar un contenido adecuado. Expresan puntos de vista desde los que la experiencia se puede organizar como totalidad, pero esa es solo una función formal de unificación, puramente instrumental, que no equivale a ninguna ampliación real de nuestro conocimiento. Kant lo dice con esta frase lapidaria: la razón es una facultad dialéctica que opera con conceptos puros, no alcanza en consecuencia objetos trascendentes, sino que es generadora de ilusión. La razón es generadora de ilusión. Esto lo dice Kant. Pues bien, a pesar de estas afirmaciones tan claras y tan contundentes en la crítica de la razón pura, la intención de Kant no es, como todos sabemos, la de eliminar la creencia metafísica en un mundo verdadero y en Dios como su fundamento, ni mucho menos ese es el propósito. El verdadero propósito para Kant es mantener e incluso, si es posible, reforzar esas creencias en un mundo suprasensible y en Dios como fundamento, creando una nueva posibilidad para lo trascendente que resulte menos problemática, más inmune, más resistente a las críticas que la que había representado la metafísica tradicional. ¿Cuál es esa nueva posibilidad en la que Kant piensa? Pues la de levantar todo el edificio de la metafísica y fundamentar el mundo suprasensible, no a partir del conocimiento, como había hecho la tradición, sino a partir de la moral. La moral va a ser el nuevo fundamento de la metafísica. A partir de la moral, como un hecho indiscutible, que se tiene que afirmar dogmáticamente, desde su necesidad incuestionable, se va a poder ahora derivar como postulados de la razón práctica la realidad del alma inmortal, la realidad del mundo suprasensible y de Dios como causa última. Respecto de esta estrategia, el entendimiento científico, el desarrollado en la crítica de la razón pura, le corresponde abstenerse, dice Kant, de emitir juicios positivos o juicios negativos sobre objetos trascendentes, y se limita a remitir a lo que Kant llama a partir de este momento fe racional. Fe racional. Racional significa que no solo no hay oposición entre fe y razón, como lo muestra ya la expresión fe racional, sino que es posible confirmar la fe por medio de la razón. Porque la razón práctica, y aquí es donde está el núcleo más complicado de esta argumentación, la razón práctica, dice Kant, puede avanzar más allá de los límites del entendimiento y postular la ley moral incondicionada, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios como causa primera. Cito un brevísimo texto de Kant. Dice: mostraremos que las leyes morales no solo presuponen la existencia del Ser Supremo, sino que al ser ellas mismas absolutamente necesarias desde otro punto de vista, lo postulan con razón. Con razón. Este propósito de Kant de recuperar la metafísica desde la moral, contra todo el trabajo histórico de la crítica a la metafísica y contra sus propias conclusiones en la crítica de la razón pura, es lo que va a constituir el blanco de las críticas que Nietzsche le dirige. Nietzsche piensa que Kant se desdice para anteponer su posición
personal respecto a la moral, como ley metafísica establecida por Dios, se desdice de las conclusiones que se requerirían a partir de lo dicho en la crítica de la razón práctica para la demostrabilidad científica del estatuto de esa condición que Kant le atribuye. Bueno, vamos a ir viendo, por tanto, los argumentos, que los he resumido en 4, y los vamos a analizar brevemente, los 4 argumentos fundamentales con los que Nietzsche contrapone una posición diversa a la que plantea Kant en sus obras de fundamentación de la moral. Esos 4 argumentos son: el primero, la de injustificado dogmatismo; el segundo, la de dualismo metafísico; la tercera, la de ingenuo racionalismo; y la cuarta, la de falsa universalidad. Graves acusaciones. Vamos a ver quién gana la pelea. En la primera, la acusación de dogmatismo, la idea más importante que le motiva a Nietzsche a acusar a Kant de dogmatismo es justamente esto, que para Kant la moral se convierte en un hecho incuestionable, en un factum, porque Kant parte de la ley moral como un hecho racional cuyo valor incondicionado no se puede cuestionar y cuya esencia remite a un mundo suprasensible. Esto es un facto que no se puede discutir. La tarea, por tanto, de la filosofía se tiene que limitar a justificar y a fundamentar ese factum del que nosotros tenemos que partir. O sea, está claro que la intención de Kant no es introducir ningún principio nuevo de la moral que existe, tal como existe, sino que él considera que la moral siempre ha existido, y en concreto ha existido como sentido del deber. De modo que la humanidad siempre ha sido consciente de eso, y por tanto la moral es una realidad indiscutible y el facto del que tenemos que partir. Ese es el punto primero. Bueno, pues Nietzsche considera, frente a eso, que ese planteamiento carece de rigurosidad crítica y de profundidad filosófica. Y no solo esto se lo va a acusar a Kant, sino a otros muchos filósofos que se ocupan de la moral. Él les reprocha justamente esto: bajar la cabeza, aceptar con reverencia y sumisión la moral tal como ellos la profesan como un hecho incuestionable, sin atreverse a empezar su reflexión planteando la moral como un problema. No es un hecho, es un problema. No es algo que tenemos que aceptar sin analizar, no, es un problema que tenemos que analizar. En lugar de eso, lo que hacen los filósofos es ponerse a justificar la moral tal como es y, si es posible, fundamentarla más filosóficamente, de manera más inexpugnable todavía de cómo está. Por tanto, lo primero que Kant echa en falta en un gran experto de la crítica como es Kant, es que no haga de la moral un problema y que en vez de cuestionarla, la asuma acríticamente como es. Esta sumisión de los filósofos y de Kant en concreto a la moral vigente es algo llamativo, dice Nietzsche, porque sobre todo los filósofos modernos siempre han alardeado de tener la firme voluntad de ser independientes, es decir, de hacer de la duda metódica y de la actitud crítica respecto de todo, de los conocimientos transmitidos, de las creencias, de las costumbres, de todo, el principio y el punto de partida básico, someterlo todo a una crítica radical. Pues bien, ¿qué les pasa a estos filósofos cuando se ponen a reflexionar sobre la moral? Pues que de inmediato todos esos aires de independencia y de actitud crítica desaparecen, se vuelven obedientes, sumisos, y se ponen a trabajar para fundamentar esa moral y reforzarla, conciliándola con la razón. Puesto que Nietzsche entiende que es preciso pensar ya los problemas filosóficos sin recurrir a los supuestos y a las soluciones de la metafísica, ya caducada para él, la moral no puede seguir siendo admitida dogmáticamente como una ley incondicionada, ínsita en el alma humana,
como afirma Kant, sino que hay que estudiar la moral en su sentido y en su valor. Y eso significa estudiarla como un producto más de la actividad humana y por lo tanto como una parte más de la cultura, lo mismo que es la ciencia, lo mismo que es la política y lo mismo que es el arte. La moral es una parte más de la cultura. Recordemos las palabras con las que Kant concluye la crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Y la ley moral dentro de mí. Para Nietzsche la moral tiene su origen y forma parte de los complejos de cultura que los diferentes pueblos, que las sociedades han producido y han desarrollado a lo largo de los siglos. Y esto significa por lo menos estas tres cosas. Primera cosa, si no hay una moral metafísica ínsita en el alma de todo ser humano y por tanto universal, la misma para todos, entonces es que ha habido y hay tantas morales como sociedades y culturas han existido y existen. Y que todas esas morales tienen cada una su historia, su evolución, que las ha conducido a la situación actual. Segunda cosa, Nietzsche se propone hacer en relación con la moral justo la revolución copernicana que Kant no quiso hacer, es decir, la de defender que no es la moral la que hace al hombre en cuanto hombre, sino que es el hombre adoptado y que se han educado en ellas. Si les han servido para alcanzar un grado de existencia más elevado, o bien si esas morales para lo que realmente han servido ha sido para debilitarles, para producirles conflictos y para hundirlos en la decadencia. Por tanto, frente al dogmatismo kantiano, Nietzsche propone problematizar la moral sometiéndola a un análisis que nos la muestre a una luz distinta a como nos la presenta la metafísica y el planteamiento trascendental de Kant. El objeto de la filosofía moral ya no puede ser el de fundamentar el hecho de la moral en sí, ni el de proponer, como hace Kant, una nueva fórmula de la moralidad para justificarla, sino que lo que hay que hacer respecto a la moral es examinar su multiplicidad de expresiones, sus diferencias, para preguntarse luego por su relación, por su valor en relación con la vida respecto a su potenciamiento o a su debilitamiento. Segunda acusación de Nietzsche a Kant, la de dualismo metafísico. Sobre todo es en conexión con la doctrina moral donde Kant expresa con mayor claridad y con mayor determinación qué es lo que él piensa del ser humano, qué concepto del ser humano tiene como un compuesto dualista de materia y espíritu, dos sustancias opuestas, heterogéneas, irreconciliables y que por tanto están en continuo y perpetuo conflicto entre sí. En esto Kant es kantiano y cartesiano, al máximo. De manera que todo el pensamiento kantiano sobre la moral se va a construir alrededor de la idea de que el sentido más propio de la moral es el de conferir al ser humano su dignidad como persona, distinguiéndole, es decir, la moral hace al hombre como persona, distinguiéndole de lo que es un simple animal. Por eso, lo esencial de la moralidad tendrá que consistir en someter, mediante la razón, a los impulsos de nuestra parte sensible, de modo que solo nos guiemos por máximas racionales y contradigamos continuamente nuestros deseos, nuestros apetitos, nuestros impulsos, a los que Kant considera procedentes de nuestra parte animal, no humana. Nietzsche naturalmente está en las antípodas de este planteamiento. ¿Y por qué está en las antípodas de este planteamiento? Pues porque ya ha leído a Darwin y ha leído a Lamarck, que son los que acaban con este mito del ser humano como alma suprasensible perteneciente a un mundo celestial y comprenden al ser humano como un animal más evolucionado, ciertamente, pero un animal que no lleva dentro ninguna ley moral suprasensible puesta por un Dios creador. Por tanto, pensar al ser humano
fuera ya de las ideas de la metafísica, es pensarlo como una unidad, en vez de como una dualidad, cuerpo, alma, materia, espíritu, razón, sensibilidad. Porque el alma, la razón, el yo, la conciencia, todo eso que se engloba en el concepto de espíritu, no son cosas separadas del cuerpo, sino que son aspectos del ser humano concebido como un todo y organizado y hecho de la misma realidad, de la misma materia o de la misma energía o de la misma masa de la que está construido el universo. Yo no soy muy einsteiniano, no distingo esto. Bueno, Nietzsche está reformulando, por tanto, y está transformando en este sentido la idea que había heredado y que había tomado de Schopenhauer de la vida como voluntad inconsciente y sin finalidad, que tiene en la conciencia y en el mundo de la representación su expresión superficial, es decir, su manifestación. Por tanto, la conciencia, el espíritu, no solo no están separados del cuerpo y de los impulsos inconscientes, como si formaran dos mundos distintos, sino que en realidad es la manifestación en su dinámica de fuerzas, cuya lógica y cuyo funcionamiento pertenecen realmente al cuerpo, como razón superior, dice Nietzsche, que es la que lo gobierna y que para distinguirla del yo consciente, Nietzsche le da el nombre de sí mismo, Selbst. Bueno, tradicionalmente los filósofos se han propuesto alcanzar la verdad, esto es pan nuestro de cada día de la historia de la filosofía, como un conocimiento objetivo, insistiendo en que para lograr esa objetividad, como conocimiento de las esencias, de las ideas, era necesario estar libre del influjo de las pasiones, porque las pasiones, como lo opuesto a la representación racional, en realidad son los obstáculos para la consecución desinteresada de la verdad y, por tanto, como los factores perturbadores de la atención y de la pura luz de la razón que debe iluminar la evidencia y la certeza. Esto está particularmente presente en los filósofos racionalistas. A Nietzsche toda esta tópica dualista, idealista del ser humano le parece un anacronismo, le parece algo más que un anacronismo, le parece una ingenuidad y un error de consecuencias graves para el desarrollo de nuestra cultura occidental, porque las pasiones y los impulsos no son epifenómenos a los que se pueda neutralizar porque son cosas del cuerpo y de la parte animal, mientras que lo que a los filósofos les interesa es el espíritu y la racionalidad, que nada tienen que ver con el cuerpo. Es absurdo hacer esta abstracción de las pasiones o considerarlas como un simple condicionamiento negativo del que hay que librarse, porque constituyen, en realidad, la parte profunda de la que surgen las interpretaciones en el plano del conocimiento, las valoraciones en el plano y las valoraciones en el plano del comportamiento práctico. Por tanto, lo que el filósofo tiene que hacer es buscar una explicación que aclare ese enraizamiento de todo pensamiento y de todo comportamiento moral en las fuentes pulsionales de las que realmente brotan. Por tanto, en vez de seguir pensando, como hace Kant, al ser humano escindido y en conflicto continuo entre su parte animal y su parte suprasensible, entre su sensibilidad y su racionalidad, pues probablemente sería mejor buscar una técnica, un método que nos permita conocer qué son las pasiones, cómo funcionan y, sobre todo, cómo las podemos encauzar y utilizar para hacer un buen uso de ellas, aprovechando su fuerza creativa y positiva. Mirando la cosa desde un punto de vista más cercano, más riguroso, dice Nietzsche que la neutralización, esa pretendida neutralización de las pasiones, en el inimaginable caso de que eso se pudiera producir, en realidad significaría la anulación de las condiciones del ejercicio del pensamiento. La anulación de las condiciones del ejercicio del pensamiento, porque siempre hay pasiones,
subyaciendo debajo del hecho de pensar, que se produce siempre regulado y dirigido por estimaciones previas de carácter pulsional. Por lo tanto, más que una búsqueda desinteresada de la verdad, o más que el cumplimiento de una ley moral absoluta al margen o en conflicto con las pasiones, el filósofo debería estudiar la lógica de lo pulsional como proceso axiológico originario y debería aceptar las consecuencias que se derivan de esa lógica para reformular, a partir de ese conocimiento, una nueva comprensión del conocimiento y de la moral. Por todo esto, es lógico que Nietzsche rechace la división que hace Kant del espíritu humano y ese esquema básico de su teoría de las facultades, que en la filosofía de Kant es una pieza importantísima dentro de la arquitectónica de sus críticas. Para Nietzsche no tiene sentido llevar a cabo esta división y esta separación de los procesos del pensamiento, razón pura, y de la acción, ración práctica, en términos de lo sensible y lo inteligible. Cualquier forma de dualismo debería quedar superada a la vista de que las representaciones intelectuales y las valoraciones morales surgen y se enraizan en fuentes de naturaleza pulsional y afectiva. Sabemos que por ninguna parte en la obra de Kant aparece el reconocimiento de las determinaciones inconscientes en la vida de los individuos, en la vida mental de los individuos, salvo como determinación negativa, como determinación que hay que librarse y que hay que neutralizar, y que debe ser, por tanto, siempre combatida, esa determinación. Y lo que prescribe la ley moral, precisamente, no es otra cosa que eso, la renuncia del individuo a sus impulsos sensibles, para determinarse única y exclusivamente por lo que le dice su razón. Este rigorismo, dice Nietzsche, le impide a Kant ver el tipo de relación que existe entre pensamiento e impulsos, que no debe ser convertida, repito, en un conflicto irresoluble y continuo, sino que debe ser comprendida en la continuidad vital que siempre se da entre un pensamiento y el impulso o la configuración de los impulsos que le subyace. Tercera acusación, la acusación de racionalismo ingenuo. Parezco yo hoy aquí un fiscal, haciendo un proceso a Kant, un filósofo al que yo quiero mucho, realmente, a quien quiero mucho y admiro, pero bueno, me ha tocado el papel de fiscal hoy aquí. Tercera acusación. Esta tercera acusación en realidad no es más que una consecuencia y una derivación de los argumentos utilizados en contra del dualismo que acabamos de ver. Porque para Kant, como hemos visto, la moralidad se identifica con la pura legislación de la razón, de tal manera que se reconoce a la razón pura, además, a la razón pura, una dimensión práctica que es nada menos que esta. Se le reconoce a la razón pura esta dimensión práctica, la capacidad, el poder de determinar a priori los deseos mediante la sola forma de los principios determinantes de la voluntad. Bueno, espero que hayan entendido lo que quiere decir eso. Es decir, tú debes, luego puedes. Tú debes, luego puedes. Bueno, esta es la fórmula en la que se resume la deducción trascendental de la libertad en el dominio moral. Vamos a entrar a analizarla. Nietzsche piensa que esto está muy lejos de ser así. La razón no tiene ese poder de controlar y de dirigir los impulsos, sino que lo que en realidad sucede es lo contrario. La razón es un instrumento que funciona dominado por los impulsos, de modo que sus representaciones y sus opciones valorativas no son sino la expresión o el síntoma de lo que siente, necesita o requiere el cuerpo. Lo que pasa es que el carácter difícilmente perceptible, el carácter subterráneo del condicionamiento pulsional de la acción, produce la creencia de que las acciones se pueden realizar en virtud de una libre decisión del yo o de la razón, y sin embargo, cuando uno cree estar actuando libremente o racionalmente, en realidad
el elemento decisivo de esa acción es siempre, dice Nietzsche, una cierta presión infraconsciente, que no es otra cosa que un impulso que tiene la forma de un sentimiento de eficiencia o de potencia que se quiere expresar, que se quiere manifestar en un actuar o en un pensar, porque el pensar también es una manera de actuar. De modo que a toda acción subyace ese dinamismo inconsciente, por lo que la idea de un querer totalmente puro, incondicionado, es decir, incondicionado, sin condicionamientos pulsionales, no es más que un error que resulta de ese otro error que consiste en entender la razón como algo descorporeizado y por lo tanto autónomo e independiente del cuerpo. La creencia, la fe optimista de que la razón tiene la capacidad de determinar los deseos mediante la sola forma de los principios racionales, dice Nietzsche, es una ingenuidad no exenta de cierta ilusión infantil. Por eso, el mayor reproche de Nietzsche a Kant en este sentido no es tanto el de lo poco riguroso que resulta reconocer tan solo el condicionamiento negativo y obstaculizador de las pasiones. No es solo que Kant no reconozca que las pasiones condicionan y obstaculizan, cómo condicionan, sino lo que le acusa a Kant es el haber sido ciego por no haberse dado cuenta de que su propio dogmatismo, esa defensa que hace de la moral como hecho y como hecho suprasensible, es un dogmatismo apasionado, está fundado y determinado por una pasión. Nietzsche conecta, en toda esta argumentación crítica contra Kant, conecta más con las posiciones empiristas, en particular con las posiciones de Hume, en la discusión que el propio Hume estaba haciendo del planteamiento moral kantiano, y que, como saben, lo que ya hacía Hume era reivindicar el papel de la importancia de lo pulsional frente al racionalismo y frente a la metafísica de la filosofía continental. En ese sentido, la afirmación kantiana de la existencia de la moral dentro de mí, como una facultad moral innata, lo mismo que la afirmación de las categorías como estructuras innatas del entendimiento, y lo mismo que la afirmación de los esquemas a priori de la sensibilidad, todo eso, para Hume, no era más que metafísica, para los empiristas, desde el punto de vista empirista, no sería más que metafísica, y en realidad Nietzsche lo que piensa en la línea del empirismo es que el ser humano no tiene nada de innato, Por tanto, Nietzsche coincide en esto con Hume al negar, en una posición antirracionalista, las facultades innatas. Pero enseguida se aparta también de Hume y de los empiristas en algo que es muy importante y que le sitúa y le circunscribe en su propia originalidad de planteamiento. Se aparta de Hume porque considera que, del mismo modo que se rechaza todo ese innatismo kantiano, también se tiene que rechazar el postulado de la existencia de instintos o impulsos innatos, como son el de simpatía o el de benevolencia, que son los instintos sobre los que Hume fundamenta la moral. Dice Nietzsche, tanto Hobbes como Hume defienden la idea de una naturaleza humana, que estaría ciertamente más compuesta por dosis de pasiones que por dosis de razón, y eso supone admitir unos instintos estructurales innatos, propios de la naturaleza humana, con lo cual no hemos avanzado mucho. Estamos otra vez en otra metafísica, estamos en una metafísica de otro tipo, pero esto es seguir prisionero de la creencia en la existencia de cosas en sí y de la necesidad de una esencia universal, la naturaleza humana, como fundamento de una moral única y absoluta para todos. Y esa es la razón de la cuestión. En su opinión, la superación del dualismo metafísico y del racionalismo moral de Kant no se logran reemplazando las esencias
y las estructuras innatas por los instintos ontologizados en una supuesta naturaleza humana. No hay instintos en sí. El ser humano lo que le constituye es un juego variable, móvil, de fuerzas provisionales, en puntos de equilibrio provisionales y pasajeros, que se traduce siempre en una pluralidad y en una diversidad de afectos y de dispositivos que siempre están en movimiento y que no es posible estabilizar, generalizar ni universalizar de ninguna manera definitiva. Cuarta y última acusación, la acusación de falsa universalidad. Bueno, ya para esta acusación entramos en el contenido profundo e íntimo de la doctrina moral kantiana, que, como saben, se concentra en la idea del imperativo categórico. Si examinamos a primera vista esa idea del imperativo categórico, podemos ver que lo que consiste, resumiendo mucho, es en una concepción del deber y del cumplimiento de la moralidad por respeto a la ley como la vía propia de acceso a la universalidad. Como la vía propia de acceso a la universalidad. Es decir, el imperativo categórico, en cualquiera de las formulaciones que le da Kant, se presenta como una propuesta de integración y de garantía de derechos y de deberes iguales de todos los individuos dentro de la universalidad. El imperativo se podría decir, cumple la ley y respeta los derechos de los demás, y esa será la manera de que se respeten también los tuyos. De esa manera, el deber sería la afirmación de uno mismo, pero como universal, dentro de lo universal. Y el reconocimiento, por tanto, de la autonomía de la voluntad sería la libertad, pero como universalizable. Libertad para todos y entre todos. Kant expresa esto con estas palabras. La universalidad de la ley moral no es el acuerdo de todos en relación a un fin, ni la uniformidad de las acciones de los diversos sujetos, sino el reconocimiento de la esencia humana en las demás personas como en la propia. Y ese es el reconocimiento que hace que todos los seres humanos, como sujetos morales, constituyan el reino de los fines, una unión sistemática de seres racionales. Fíjense en esa expresión, el reconocimiento de la esencia humana en las demás personas como en la propia. Lo que reconocemos en las demás personas no es a las demás personas, es la esencia humana. Otra vez, una idea metafísica, una ficción, una ilusión en la conclusión kantiana, la esencia humana. Ante este razonamiento, Nietzsche se pregunta, ¿qué significa, de hecho, esta afirmación de uno mismo como universal, desde el momento en que se le encuadra en esa otra determinación del contenido de lo universal? El contenido de lo universal como esencia humana, como humanidad, que no es sino otra ficción metafísica que expresa, y esa es la objeción, esa es la gran objeción, que expresa la reducción fáctica de la pluralidad de las personas, de su diversidad irreductibles de cada ser humano, a una única esencia común para todos. Lo mismo que ficciones metafísicas son también la idea de sujeto y la idea de moral, tal como Kant las había planteado. Y esto es lo que se pone de manifiesto cuando entramos a analizar algo tan importante y tan delicado de analizar como es la idea del cosmopolitismo como idea racional de una sociedad universal, pacificada, pero entendida en realidad como una iglesia invisible fundada en la fe racional. Kant no se retrae, sobre todo en las últimas obras, de hablar de ese reino de los fines como una iglesia invisible. ¿Qué es lo que descubre Nietzsche aquí? Pues descubre una teología encubierta, el mismo prejuicio teológico de la cristiana historia de la salvación, o sea, la misma determinación del concepto de humanidad sobre el concepto medieval de la cristiandad. Y esa es la razón de que él se niegue en el Anticristo, en un tono
imperdonablemente alterado e irrespetuoso con Kant, todo se ha dicho, se niegue a admitir que el imperativo categórico represente la pura universalización de la máxima, representa muchas más cosas. Es decir, lo que él ve en el imperativo categórico es qué pasa con su funcionamiento, con su operatividad real. Y lo que pasa realmente es que el principio subjetivo, es decir, las diferencias, lo particular, quedan eliminados. El imperativo categórico produce rebaño. Esa es la acusación de Nietzsche. Grave, la vamos a analizar, grave. Y eso es así, porque ese deber kantiano es más que una abstracción, no es más que una abstracción que subordina así toda voluntad objetiva y toda inclinación personal. Y por tanto es una abstracción impersonal, caracterizada por la impersonalidad en el marco de esa idea kantiana de la universalidad. La universalidad de la máxima es entendida, y esto es lo que creo que puede aclarar mejor las razones de Nietzsche. La universalidad de la máxima cumple el deber como si tu acción pudiera o tuviera que servir de ley universal para todos. La operatividad de ese principio es pensada como el modo de terminar con los conflictos que se produce entre las diferencias de los individuos, los conflictos violentos. Por eso Kant hablaba de una sociedad pacificada. La única manera de pacificar la sociedad es reducir las diferencias de manera que todos hagan lo mismo, que todos cumplan lo mismo, que todos se comporten de la misma manera, aunque sea formalmente, y por tanto que sean un rebaño, un rebañito obediente. Para Nietzsche, en eso es tal vez en lo que mejor se delata el verdadero carácter de la universalidad kantiana. La conexión entre el imperativo categórico y el postulado de la razón práctica concerniente a la existencia de Dios, esa conexión que Kant hace, es lo que pone de manifiesto en qué medida el deber kantiano hereda ese carácter metafísico que tenía la idea tradicional de bien en sí. Y eso es huir de las contradicciones, es decir, eso es soñar con una vida libre de conflictos, pacificada, a través del cumplimiento de un deber absolutizado, el único y el mismo para todos. Eso no responde, dice Nietzsche, eso no responde a la mayoría de edad, en la que por el contrario el individuo adulto sabe que las contradicciones no desaparecen nunca de la existencia y no aspira a un mundo de paz universal y pacificado, sino que siente las fuerzas y la capacidad para superar esas contradicciones, para luchar contra ellas y para fortalecerse y enriquecerse justamente en esa dinámica de lucha. La moral del imperativo categórico, por tanto, es asimilable, por ello, a la decadencia del nihilismo, en cuanto que promete una salvación y un remedio a los sufrimientos insoportables de esta vida, tal como la sienten los débiles. Para Nietzsche, por tanto, el proceso de realización personal, mediante el acceso a la universalidad, se tiene que entender de una manera diferente. Kant tiene una alternativa a esto. Nietzsche tiene una alternativa al planteamiento kantiano de la universalidad. Por eso la acusación era falsa universalidad. Esa es una universalidad falsa. Y Nietzsche cree, no que tenga una verdadera, sino que tiene otra. A ver si a alguien le gusta más. ¿Y cuál es esa otra propuesta diferente que, sin embargo, no cae en los prejuicios teológicos y en las ilusiones de la metafísica? Pues en ese caso, la universalización sería la profundización en la especificidad de nuestro ser como ser viviente, como vida. Lo que nos une, lo que nos hace universales es la participación en la vida. Y eso nos sitúa más allá del perímetro de la humanidad y abarca a toda la naturaleza viva, es decir, a todo lo que vive, con lo cual nos resuelve muchos problemas. Bueno,
Eso es lo que nos solidariza y eso es lo que nos libra también de las aporías de la universalidad kantiana, porque la universalidad a la que se accede a partir de nuestro ser vivos, de nuestra condición de ser vivo, no es la de ninguna esencia metafísica generalizadora y abstracta, sino que es la de, dice Nietzsche, esto es una frase, la de la riqueza inabarcable de la experiencia vivida en la que se condensa y sintetiza el recorrido entero de la cadena de lo viviente. Es un acceso a lo universal que no equipara, que no reduce a los individuos a un rebaño, porque la dinámica de fuerzas en la que la vida se despliega y se evoluciona es siempre una dinámica única e irrepetible, en cada individuo. En cada individuo la vida es única e irrepetible. En Kant, sin embargo, el imperativo categórico se caracteriza por la renuncia a satisfacer las propias inclinaciones subjetivas, de modo que la moral misma se define justamente como el cumplimiento del deber, al margen de si sentimos o no inclinación a ello, o sea, haciéndolo también en contra de nuestras inclinaciones y negándonos a nosotros mismos. Esto es muy importante, negándonos a nosotros mismos. La abnegación, otra vez el ascetismo, esa renuncia de uno mismo que para Nietzsche es lo que hace propiamente de los individuos un rebaño. Porque el rebaño es lo que me permite no ser yo, es lo que me permite no ser individuo, es lo que me permite fundirme en la masa, que es la que me manda obedecer, renunciando a mi libertad y a mi voluntad propia. Es decir, es lo que destruye mi yo, haciendo que desaparezca en el sometimiento a la instancia anónima que anula mi voluntad por una constricción venida de lo alto y de fuera. Y lo que Nietzsche propone entonces es comprender la universalización como el eje mismo del proceso de autosuperación. Es decir, lo que impulsa ese proceso no es la abnegación, no es la renuncia de uno mismo en pro de una igualación con los demás y por tanto como una merma de su yo en lo general, sino que lo que impulsa ese proceso es la expansión de la propia experiencia vital, su intensificación, su enriquecimiento, su ampliación, de tal forma que quepa dentro toda la totalidad de lo viviente, toda la totalidad de lo existente. Y por eso podamos ser tolerantes y podamos ser dialogantes con esa totalidad, porque la incorporamos, la tenemos dentro. Intensificación, por tanto, que además tiene como consecuencia la elevación del grado de existencia de la sociedad, de los individuos y de la cultura. Bueno, espero no haber sido demasiado extremo con Kant. Les vuelvo a repetir que, aunque en este discurso el planteamiento kantiano aparece en una línea crítica, evidentemente, por supuesto Kant es mucho más interesante, mucho más rico, mucho más matizable. Esto tampoco le quita valor a la crítica de Nietzsche. Lo único que quiero es que no se lleven ustedes una impresión de que Kant es un filósofo al que se le puede tumbar fácilmente. Hay mucha más metralla que no tenemos tiempo en los 45 minutos que yo me había propuesto de decir, pero bueno, yo creo que sí quedan ahí un poco planteados algunos argumentos en los que Nietzsche evidentemente le da unos mamporros a Kant muy respetables.